Masejet Nazir Daftet Zain Amudalev 16a, 11 líneas de arriba para abajo. Comenzamos Perek Shelishi, tercer capítulo, dice la Mishnah. Misha Amar Hareni Nazir Megaleach Yom Sheloshim Ve'echad Ve'im Gilach Leyom Sheloshim Yatza. Hareni Nazir Sheloshim Yom Im Gilach Leyom Sheloshim Lo Yatza. Nos dice la Mishnah lo siguiente: una persona que viene y dice voy a ser Nazir, no especifica el tiempo. Como ya vimos anteriormente, cuando una persona dice voy a ser Nazir sin especificar el tiempo, Stam Nezirut Sheloshim Yom, tiene que recibir sobre él un Nezirut de un lapso de 30 días. En este caso, cuida 30 días y el día 31 trae los korbanot y se corta el pelo. Dice la Mishnah, si él vino y trajo los korbanot y se cortó el pelo el día 30, no el día 31, en segunda instancia sirve Bediabad Yatzai de Jubá. Sin embargo, si la persona viene y dice voy a ser Nazir y especifica el tiempo, por ejemplo voy a ser Nazir 30 días, en este caso nos dice la Mishnah, el hecho que especificó 30 días es como si fuera que está diciendo 30 días completos, y por lo tanto en este caso tiene que traer los korbanot y cortarse el pelo el día 31, y si lo hizo el día 30, lo yatzá, no sirvió, tiene que volver a cuidarse nuevamente. ¿Por qué? Porque el hecho que mencionó los días significa días completos. Sigue diciendo la Mishnah, Mishen Nazar Sheten Nezirut מגלח את הראשונה יום 31 ואת השנייה יום 61 ואם גילח את הראשונה יום 30 מגלח את השנייה יום 60 ואם גילח יום 60 חסן אחד יצא. Nos dice la Mishnah lo siguiente: una persona que viene y dice voy a hacer 2 veces Nazir sin especificar tiempo, entonces tiene que ser básicamente 2 Nezirut Stam, 2 veces Shloshim, 2 veces 30 días. Entonces, ¿cómo funciona? Dice la Mishnah, lo ideal sería lo siguiente, que cuente 30 días completos y al día 31 venga y traiga los korbanot y se corte el pelo. Después, este mismo día 31 cuenta como el primer día ya, puede empezar a contar como el primer día del próximo lapso, de tal manera que la próxima vez se va a cortar el pelo y traer los korbanot el día 61. Viene la Mishnah y nos dice, ¿sí? Si Bediabad, la persona se cortó el pelo, ¿sí?, por el primer lapso de Nezirut el día 30, sirve. Y en este caso puede cortarse el pelo y traer los korbanot el día 60. Y si Bediabad, aparte de que la primera vez se cortó el pelo el día mismo 30 y empezó el segundo Nezirut el mismo día 30, vino y se cortó el pelo el día 59, para el segundo lapso de Nezirut también sirve, porque Bediabad, como ya explicamos, cuando una persona dice Nezir, voy a hacer Nazir Stam, tiene que cuidar 30 días, lo ideal es completo, si al día siguiente trae los korbanot y cortarse el pelo, pero en segunda instancia también es válido si lo hizo el mismo día 30 y no hizo 30 días completos. Sigue diciendo la Mishnah, Vezo edut Heidra Papias, al Mishen Azar Sheten Nezirut, Sheim Gilach et הראשונה ליום 30, יום 30 מגלח את השנייה יום 60, ואם גילח ליום 60 חסר אחד, יצא שיום 30 עולה לו מן המניין. Y efectivamente nos dice la Mishnah de que esto fue un testimonio que dijo, que atestiguó Rapapias, que efectivamente una persona que recibió sobre él ser 2 veces Nazir, y por el primer lapso de Nazir, ¿sí?, se lo cortó el día 30 en vez del día 31, no pasa nada, y el segundo puede cortarse el día 60, e inclusive si el segundo lo hizo el día 59 también sirve, y Bediabad no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque como mencionamos ya, el mismo día 30 cuenta como el día 30 del lapso primero y también se cuenta como el primero del próximo lapso. Sigue diciendo la Mishnah, Mishe Amar Hareni Nazir Nitma Yom Sheloshim Soter et Hakol Rabbi Eliezer Omer Eno Soter el Ashiva Hareni Nazir Sheloshim Yom Nitma Yom Sheloshim Soter et Hakol. Ahorita la Mishnah viene y nos empieza a hablar de un Nazir que se impurificó en el último día de su lapso de Nezirut, ¿sí? Hasta ahorita estuvimos hablando un Nazir que se cortó el pelo, que es parte del proceso que tiene que hacer al final, pero en vez de hacer el día 31 lo hizo el día 30, y dijimos que Bediabad, cuando menciona voy a hacer Nazir sin especificar un tiempo, Bediabad sí sirve. Ahorita la Mishnah viene y nos enseña qué pasa si se impurificó el Nazir el día 30. Y vamos a explicar un poquito, vamos a dar una pequeña introducción antes. Normalmente, un Nazir que tiene que cuidar 30 días, y en la mitad, el día 15 por decir, se impurificó con un muerto. Entonces, en este caso, la halajá es de que tumba todos los días que hizo hasta ahorita, y es como si fuera que no ha hecho nada todavía, tiene que purificarse, ¿sí? ¿Cómo se purifican? 7 días, se le salpica de la efer pará, de las cenizas de la vaca bermeja, el día 3 y 7, luego trae korbanot al próximo día 8, ¿sí? Korbanot se llama korban tumá porque se impurificó por Nazir, tiene que traer un hatat taof, un olat taof y un keves para Sham.
Y ese mismo octavo día empieza nuevamente a contar nuevamente el Nezirut de los 30 días que había recibido de un principio. Eso es un Nazir normal que se impurificó. Ahorita viene la Mishnah, un segundito. Ahorita, si el Nazir se impurificó después de que ya acabó el lapso completo de Nezirut, ¿sí? Por ejemplo, dijo que va a ser Nazir Stam, tiene que hacer 30 días, acabaron los 30 días completamente y el día 31 se impurificó, inclusive que fue antes de traer el Korban, que tenía que traer por Nazir, o sea que no ha acabado todo el proceso de Nezirut, pero ya acabó el tiempo de Nezirut, ya acabó los 30 días completos. En este caso simplemente no tumba nada, porque no fueron dentro de los 30 días, sino nada más tiene que purificarse para poder traer los Korbanot después pendientes que quedan de Nazir. Ahora también la Mishnah nos dice lo siguiente. Una persona que dice, voy a ser Nazir, Stam, tiene que ser Nazir por un lapso de tiempo de 30 días. Después se impurificó con un muerto, ¿sí? El día 30 es un Nezirut. El día 30 es un Nezirut, o sea, no pasaron los 30 días completos, no el día 31, que fue el caso que mencionamos antes, sino el día 30 es un Nezirut. No trajo Korbanot, no trajo nada de Nezirut, nada. El día 30 en la mañana se impurificó. Nos dice la Mishnah, en este caso hay una discusión. La primera opinión viene y dice que en este caso no aplicamos la regla de Miktzat Hayom Kekuló. No aplicamos la regla que ya que empezó un poquito el día 30, es como si fuera que ya pasó todo y ya acabó el lapso de Nezirut. No decimos eso y por lo tanto decimos que es como si fuera que se impurificó dentro de su Nezirut y tumba todo lo que hizo hasta ahorita y tiene que volver a contar otra vez el Nezirut. O sea, esta primera opinión opina que todo lo que decimos Miktzat Hayom Kekuló es cuando la persona el mismo día 30 culminó con el proceso regular, se cortó el pelo, trajo los korbanot de Nazir. Ahí es cuando decimos que Bediabat sirve en la primera parte de la Mishnah. Pero si se impurificó, que es una de las prohibiciones de Nazir y no es parte del proceso al final, no hay que impurificarse al final, ¿sí? Si se impurificó, en este caso, si no acaban los 30 días completos, no aplicamos la regla de Miktzat Hayom Kekuló y por lo tanto decimos que de que tumba todo lo que hizo hasta ahorita y tiene que volver a contar los 30 días de Nezirut que recibió de un principio. Así opina la primera opinión. Sin embargo, Rabbi Eliezer viene y dice, no, Miktzat Hayom Kekuló también se aplica en segunda instancia aquí. Por lo tanto, ya que fue el día 30 en la mañana y ya pasó un poquito en la mañana sin purificarse, esa poquita parte es como si fuera todo el día 30 completo y por lo tanto decimos de que es válido y todo está perfecto y no tumba nada. Lo que sí, no va a poder traer los korbanot que tiene que traer al final de Nazir porque está impuro, entonces tiene que esperar que se purifique y después trae los korbanot que tiene pendiente, pero no tumba los días. Así nos dice la Mishnah. Pero todo esto es cuando la persona dijo voy a ser Nazir y no especificó el tiempo. Sin embargo, si especificó el tiempo, dijo voy a ser Nazir por 30 días, aquí, como mencionamos antes, es como si fuera que dijo voy a ser Nazir por 30 días completos. Entonces, en este caso, según todas las opiniones, también Rabbi Eliezer va a decir que no aplicamos Miktzat Hayom Kekuló y por ende si se impurificó el día 30 en la mañana y no acabó el día 30 completo, sí va a tumbar todo porque su compromiso era ser Nazir completo hasta el final del día 30 sin aplicar la regla de Miktzat Hayom Kekuló y por lo tanto se impurificó antes de acabar el día 30 completo, tumba todo lo que hizo hasta ahorita según todas las opiniones. Sigue diciendo la Mishnah, Hareni Nazir me ayom, nitma yom mea soter etakol. Rabbi Eliezer omer eno soter ela sheloshim. Nos dice la Mishnah ahorita, ¿qué pasa? Un Nazir que viene y dice, voy a ser Nazir por 100 días, especifica un tiempo. Entonces, en este caso, si se impurifica, entonces debería ser 100 días completos. Y si se impurificó el último día, el día 100, en la mañana, pero no acabó todavía el día completo. Entonces la primera opinión dice, al igual que antes, que tumba todo completamente. ¿Por qué? Porque dijo 100 días completos y no ha acabado los 100 días completos, por lo tanto tumba todo. Sin embargo, Rabbi Eliezer discute y dice que sí debería de tumbar, pero hay una kulá que la Torah nos enseña que cuando se impurifica en el último día de Nezirut, cuando es un lapso tan grande, nada más tumba 30 días máximo. Entonces, porque es de Takatú, así lo aprende la Torá, que cuando es Yom Melot, únicamente, cuando es el último día, únicamente tumba 30 días y por tanto, según Rabbi Eliezer, en este caso tiene que volver a contar 30 días, pero no tumba los 100 días completamente. Sigue diciendo la Mishnah, Nitma Yom Mea Ve'echad, Soter Sheloshim, Rabbi Eliezer Omer, no Soter el Ashiva. Y en un caso que la persona que dijo que voy a hacer Nazir 100 días, viene y se impurifica el día 101 en la mañana, ¿sí? Antes de traer los korbanot del Nazir regular, se impurificó. En este caso, mi doraita obviamente está todo perfecto porque acabó el lapso de tiempo en Nezirut y no tiene por qué tumbar nada, solo tiene que purificarse. Pero mi de Rabanán, dice la primera opinión, sí tiene que volver a contar otros 30 días para que la gente no se vaya a confundir con el caso del de 100.
Que ahí también hay que, para que no se confundan. Sin embargo, Rabbi Eliezer dice, no se van a confundir, y en este caso no tumba nada, no tiene que contar más, ni un día más de Nezirut. Sí, obviamente, tiene que esperar que se purifique los 7 días de purificación, porque se purificó como muerto, y después traer los korbanot pertinentes. Así nos dice la Mishnah. Vamos a ver la Gemara. Dice la Gemara, Misha Amar Hareni Nazir Benitma Yom Sheloshim, Soter et Akol. Rabbi Eliezer Omer eno Soter el Ashiva. Kasaba Rabbi Eliezer, Kol Ahar Melot Shiva Soter. Mencionamos en la Mishnah que una persona que dice voy a ser nazir no especifica el tiempo, tiene que ser nazir por 30 días. Y en este caso, si el día 30 en la mañana, no acabó el día 30 completo, sino el día 30 en la mañana, se impurificó, según la primera opinión, tumba todo. No aplicamos la regla de Mitzat Yom Kekulo en este caso. Como explicamos, Rabbi Eliezer dice de que en este caso sí aplicamos la regla de Mitzat Yom Kekulo y por lo tanto no tumba nada, solo tiene que esperar que se purifique para traer los korbanot que tenía pendiente. Dice la Gemara, Rabbi Eliezer opina de que cuando la persona ya está después de Ahar Melot, ya cumplió su Nezirut, pues como ya acabó su lapso de Nezirut, entonces, ¿qué es lo que opina Rabbi Eliezer? Explica la Gemara. Rabbi Eliezer opina que cuando la persona acaba su lapso de Nezirut, no va a tomar ningún día, solo tiene que esperar a que cuente los 7 días. Y aquí, Rabbi Eliezer opina que ya que pasó, aunque no acabó el día 30 completo, pero ya que pasó parte del día, es como si fuera que ya fue todo el día completo, por lo tanto ya no tumba nada, sino nada más tiene que esperar 7 días para purificarse, para traer sus korbanot. Esa es la opinión de Rabbi Eliezer, se explica la Gemara. Sigue diciendo la Gemara, Areni Nazir Sheloshim Yom Nitma Yom Sheloshim Soteret Akol Lo Palik Rabbi Eliezer de Amar Shelemim. En el caso que la persona dijo voy a ser Nazir por 30 días, especificó 30 días y ahí se purificó el día 30, ahí decimos que sí tumba todo y Rabbi Eliezer no discute, o sea que también Rabbi Eliezer está de acuerdo. ¿Por qué? Porque como mencionamos en la Mishnah y la Gemara aquí lo explica, es que Rabbi Eliezer en este caso no discute, es porque está hablando en un caso que la persona dijo voy a hacer 30 días completos y por lo tanto se comprometió en que no aplicamos la regla de Mitzat Yom Kekulo y si se purificó el día 30 en la mañana y todavía no ha sido completo, significa que se purificó en la mitad de su lapso de Nezirut todavía, porque todavía no ha completado. Por lo tanto, en ese caso también Rabbi Eliezer va a estar de acuerdo que va a tumbar todo. Hareni Nazir mea yom nitma yom mea soter et akor Rabbi Eliezer omer eno soter el sheloshim vejula que Davinan baliba de Barpada berramatna. Vimos al final de la Mishnah que si la persona dijo voy a ser Nazir por 100 días y se purificó, o sea, especificó 100 días, debería ser completo y se purificó el último día, según la primera opinión tumba todo, ¿sí? Porque no han acabado los 100 días completos. Y según la segunda opinión, Rabbi Eliezer dice que no, aunque no ha acabado, pero el hecho de que se purificó el último día, nada más tumba 30 días. Dice la Gemara que esto ya, como lo explicamos, ¿cómo vamos a explicar esta parte de la Mishnah? Como ya vimos anteriormente en páginas 5 y 6, ¿sí? Diferentes explicaciones entre Barpadá y Ramatná, ya lo vimos al principio de este Masejet. Sigue diciendo la Gemara. La Gemara trae la siguiente Mishnah que dice lo siguiente. Mishen Nazar vehu bebeta kebarot. Afilu hayasham sheloshim yom en olim lo minaminyan ve'eno mevi korban tuma. Nos dice la Mishnah lo siguiente: una persona que se encuentra en el cementerio, o sea que está impuro para los muertos, se están purificando con los muertos. Y en ese momento que está dentro del cementerio, mientras que está, dice voy a ser nazir. Dice la Mishnah, aunque estuvo allá adentro 30 días, sí que es el Nezirut normalmente que una persona tiene que cumplir, estos no se cuenta como Nezirut. ¿Por qué? No se cuenta como Nezirut porque estaba impuro. Y por lo tanto, ya que no se cuenta como Nezirut y no cumplió ni un día de Nezirut, entonces no tiene que traer Korban Tumá. Y explico, normalmente un Nazir que recibió Nezirut y en la mitad de su Nezirut, de los 30 días, se purificó, tiene que traer un Korban Tumá porque se purificó mientras que era Nazir. En este caso, ya que de un principio estaba con Tumat Met, estaba en el cementerio y ahí recibió Nezirut y nunca tuvo un día que contó en Nezirut Tahor, por lo tanto ningún día se cuenta para Nezirut y por ende decimos de que no tiene que traer el Korban Tumá que normalmente un Nazir que se impurifica tiene que traer. Esto vamos a explicar un poquito más en la Gemara. Sigue diciendo la Mishnah, Yatza venichnas, olim lo minaminyan umevi Korban Tumá. Rabbi Eliezer omer, lo bo bayom sheneemar vehayamim harishonim iplu, h yehu lo yamim rishonim. Nos dice la Mishnah qué pasa si la persona salió del cementerio. Este Nazir recibió Nezirut en el cementerio, estaba impuro, salió del cementerio, se pasó el proceso de purificación, ¿sí? Por 7 días le echaron agua de ceniza, ceniza de vaca bermeja para poder purificarse el tercero y séptimo día. Y luego fue a la tevilá y todo, y ya es puro. Y por ende, si ya es puro, ya empezó, apenas se purificó ese primer día, ya empezó a contar el Nezirut que tenía pendiente. Y de inmediato vuelve a impurificarse y vuelve a entrar al cementerio otra vez. En este caso, ya el primer día, si es como primer día de Nezirut, y ya que se cuenta,
y se volvió a purificar, entonces ahí sí tiene que traer un Korban Tumá, tiene que volver a purificarse y traerle Korban Tumá porque se purificó cuando ya era Nazir puro. Sin embargo, Rabbi Eliezer dice, no. Si fue el mismo día que se purificó y entró de inmediato no es suficiente, tiene que ser por lo menos 2 días de purificación, o sea, tiene que ser que ya contó 2 días para el Nezirut, porque en la Torah está escrito respecto a esto, Vehayamim, Yamim en plural, días en plural mínimo es 2. Entonces, si ese mismo día que ya está purificado y empezó a contar el primer día en Nezirut, se volvió a purificar, no trae un Korban Tumá todavía, tiene que contar 2 días y de ahí en adelante si se purifica, tiene que traer Korban Tumá. Korban Tumá que trae un Nazir cuando se impurifica. Dice la Gemara, Itmar Mishen Azar Bu Beta Kebarot, Rabbi Yohanan Amar Nezirut Hala Alav, Resh Lakish Amar En Nezirut Hala Alav. Viene la Gemara y nos trae la siguiente discusión. Una persona que dice que va a ser Nazir mientras que está en el cementerio, o sea que se está impurificando al muerto, está impuro con un muerto en ese mismo momento y dice voy a ser Nazir. ¿Qué pasa en ese caso? Está impuro en ese momento. ¿La Nezirut recae o no recae? Dice la Gemara Mahloket, discusión entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish. Y ahorita vamos a tratar de relacionarlo con la Mishnah. Rabbi Yohanan opina que el Nezirut recae. ¿Sí? Algo queda efectivo. ¿Sí? No completamente. ¿Sí? No completamente. Vamos a ver ahorita los detalles. Pero recae. Sí, recae. Y por ende, cuando él salga del cementerio y se purifique de inmediato, le recae el Nezirut, no tiene que volver a recibirlo, de inmediato le recae, está ahí pendiente. Sin embargo, Resh Lakish dice que el Nezirut no recae. Hasta que salga del cementerio, se purifique y vuelva y diga, voy a ser Nazir. Pero ya que recibió Nezirut al principio, mientras que está en el cementerio, ni recae según Resh Lakish. Aunque tiene una obligación de volver a purificarse y volver a decir, porque se comprometió en algo, pero no recae si no lo vuelve a decir según Resh Lakish. Entonces tenemos una discusión. Según Rabbi Yohanan, recae, algo está ahí, algo recae. Y según Resh Lakish no, explica la Gemara. Rabbi Yohanan amar nezirut hala alav, savar mitla talia vekaima, keman de mashkeje tara jaila. Resh Lakish amar era nezirut hala alav, y adar ve amar jaila ale veilo lo. La Gemara explica, Rabbi Yohanan opina que el Nezirut recae de inmediato. ¿Cómo funciona eso? Él opina que en verdad el Nezirut de pureza le recae de inmediato, solo que como está impuro no es efectivo todavía, pero está todavía ahí pendiente. Y apenas él pasa un proceso de purificación, de inmediato lo que está pendiente es efectivo. Así opina Rabbi Yohanan. Y por eso él dice que hay algo ahí que está pendiente de recaer y es efectivo de inmediato apenas se purifique. Sin embargo, Resh Lakish dice, no, ya que el Nezirut no puede recaer, entonces nunca recae y no está pendiente. O sea, aunque venga y pasa el proceso de purificación, no es automático que ahorita empieza el Nezirut, sino tiene que volver a decir que recibo el Nezirut mío anterior que había mencionado. Así nos dice la Gemara. Esa es la discusión entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish. Viene Rabbi Yohanan y le pregunta a Resh Lakish de nuestra Mishnah lo siguiente. Eitive Rabbi Yohanan y Resh Lakish, Mishen Azar Bobeta Kebarot, Afilo Ayasham Sheloshim Yom, Eno Limlo Minaminyan, Ve Eno Mevi Korban Tumá. Korban Tumá Udelo Maiti. Amejel Hailale, Amarle Eno Betorat Tumá, Ve Eno Betorat Korban. La Gemara, Rabbi Yohanan le pregunta a Resh Lakish lo siguiente. Está escrito en nuestra Mishnah que una persona que recibió un Nezirut mientras que estaba en el cementerio, o sea que es el caso exacto aparentemente de lo que están hablando Rabbi Yohanan y Resh Lakish, está escrito en la Mishnah que inclusive si se quedó en el cementerio 30 días, que es el lapso normal de Nezirut, ninguno de esos días le cuenta como Nezirut y por ende no tiene que traer Korban Tumá. Normalmente un Nazir que empezó su Nezirut y se impurificó, mientras que era Nazir tiene que traer un Korban Tumá. ¿Sí? Aquí no tiene que traer, ¿por qué? Porque no tuvo ningún día de Nezirut. Dice la Gemara Mashma de la Mishnah, podemos deducir de la Mishnah que lo único que no tiene que traer es Korban Tumá, pero sí hay algo que recae. No tiene que traer Korban Tumá porque nunca salió del cementerio. Pero una vez salga del cementerio recae y ahí sí se impurifica, sí tiene que traer Korban Tumá. O sea, vuelvo y repito, la Mishnah dice que en este caso que la persona recibió Nezirut mientras que estaba en el cementerio no tiene que traer Korban Tumá. Mashma que no tiene que traer Korban Tumá, pero el Nezirut sí está pendiente para recaer. Eso es como la opinión de Rabbi Yohanan. Porque si tú me hubieses dicho que no está ni pendiente para recaer la Nezirut en este caso, ¿por qué la Mishnah me tiene que decir que no tiene que traer Korban Tumá? Dime inclusive más, que no tiene que traer Korban Tumá e inclusive ni recae, no hay nada ni pendiente para recaer, no hay ni Nezirut. Pregunta en contra de Resh Lakish. Responde Resh Lakish, no, aquí la Mishnah nos dice 2 cosas. Escuchen bien el lenguaje. En olim lo minaminyan, ve eno mevi korban tumá. Y cuando dice en olim lo minaminyan, se refiere a decir, según Resh Lakish, de que efectivamente que no recae en absoluto.
No se cuentan los días para Nezirut porque no sirve para nada, no recae nada, no hay nada pendiente. Y por ende, no trae el Corbán de Tumá. O sea, básicamente nuestra Mishnah sí nos enseñó, según la explicación de Resh Lakish, sí nos enseña en la primera palabra, en la primera parte de la frase de Enolim lo minaminan, de que no recae, no hay nada pendiente en absoluto. Entonces, eso es como la opinión de Resh Lakish, a diferencia de Rabbi Yohanan, de que sí dice que hay algo pendiente. Entonces, no hay pregunta en contra de Resh Lakish, porque tú estabas preguntando en la segunda parte de la frase, que ¿por qué me dice que nada más que no hay Corbán Tumá? Podemos decir inclusive más, de que ni recae. Responde la Gemara, Resh Lakish va a responder, eso es lo que dice en la primera parte de la frase, entonces no hay pregunta en contra de mí. Próxima pregunta que le hace Rabbi Yohanan a Resh Lakish. Eitive, mi shaya tameh venazar, asur legaleach velishtot yain velitame lametim. Veim gilach veshata yain venitma lametim, hare de sofeket arbaim. Y amart bishlama hayla haynu tama de sofeket arbaim. Ela yamart lo hayla, amay sofeket arbaim. La próxima pregunta y respuesta sobre Resh Lakish es la siguiente. La pregunta es así: está escrito en una baraita una persona que estaba impura o muerto, ¿sí? Y mientras que estaba impura, así la que me entiendo ahorita, mientras que estaba impurificándose o muerto, recibió Nezirut. O sea, el mismo caso que están discutiendo Rabbi Yohanan y Resh Lakish. Nos dice la baraita, la persona no puede cortarse el pelo, no puede tomar vino y no puede impurificarse más a los muertos. Y si lo siguió haciendo, si se cortó el pelo, si tomó vino, si siguió impurificando a los muertos, recibe malkut, recibe latigazos. Dice la Gemara, significa que cuando una persona está impura, para los muertos, se está impurificando, en ese mismo momento recibe Nezirut, sí recae algo pendiente, porque si no recae nada, pues ¿por qué va a recibir malkut? Entonces, si tú me dices que recae algo como Rabbi Yohanan, entiendo por qué recibe malkut, porque algo está recayendo. Pero según Resh Lakish que no recae nada, pues ¿por qué va a recibir malkut? Dice la Gemara, podemos decir que el caso de la Mishnah, de la baraita está hablando en un caso que la persona recibió Nazir mientras que estaba impurificándose o muerto, después salió del cementerio, se purificó, ¿sí? Y por ende vino y recibió Nezirut nuevamente, no automático, como la opinión de Resh Lakish, y después nuevamente se impurificó. O nuevamente tomó vino, o nuevamente se cortó el pelo. Ahí es que nos dice que recibe los malkut. Pero si se impurificó y mientras que estaba impurificado, mientras que estaba tocándose un muerto, ahí es cuando recibió. De que ahí tú me dices que va a recibir malkut, puede ser que no. O sea, básicamente nos dice Resh Lakish, puede ser que toda esta verdad está hablando de una persona que recibió Nezirut cuando estaba impuro, o mejor dicho, recibió Nezirut cuando estaba en un cementerio, pero ya pasó el proceso de purificación, ya está puro y volvió a recibir el Nezirut pendiente que tenía, según la opinión de Resh Lakish, que la tiene que volver a recibir, y luego se volvió a purificar, se volvió a purificar, y ahí es cuando decimos que recibe el malkut. Entonces no hay pregunta en contra de Resh Lakish. La Gemara trae otra pregunta en contra de Resh Lakish. Eitive en ben tamesh nazar let nazir tahor shenitma ela tamesh nazar shevi'i shelo ole lo min haminyan benazir tahor shenitma en shevi'i shelo ole lo min haminyan ve'isal kadatach lo hayla amay ole lo min haminyan. Ahorita sí, esto es una pregunta fuerte que le hace Rabbi Yohanan a Resh Lakish, la siguiente baraita. En la baraita está escrito lo siguiente: no hay diferencia entre una persona que estaba impura y mientras que está impura recibió Nezirut, a una persona que estaba pura, recibió Nezirut y después se impurificó. La única diferencia que hay entre ellos es que el tamé, que mientras que estaba impuro recibió el Nezirut, ¿sí? Ya que no tiene que traer Korban Tumá, ¿sí? Porque estaba impuro de un principio, como mencionamos en la Mishnah, que eso según todos. Por lo tanto, cuando él viene y hace el proceso de purificarse, son 7 días de proceso de purificación, y el séptimo día que acabó de purificarse, ese mismo día se cuenta como el primero de Nezirut, porque no tiene que traer Korban Tumá al día siguiente 8, entonces no hay nada pendiente. Entonces, el 7 de la mañana, después de la última salpicada, se cuenta como el primero de Nezirut. A diferencia de una persona pura, que era Nazir y se impurificó, de que en este caso tiene que traer Korban Tumá, y por eso cuando se purificó, tiene que pasar el proceso de purificación, son 7 días, más el octavo día traer el Korban Tumá. Entonces, por lo tanto, ¿cuándo va a empezar su Nezirut nuevamente? El octavo día. Entonces, la diferencia es ese día, que un Nazir que de un principio estaba tamé y ahí recibió Nezirut, cuenta 7 días de purificación, no tiene que traer Korban Tumá, el mismo séptimo día va a ser el primero del Nezirut. Y uno que estaba puro y recibió Nezirut y se purificó, en este caso tiene que esperar hasta el octavo día, porque tiene que traer Korban Tumá, y ahí el octavo día va a ser el primero de su próximo conteo de Nezirut. Esa es la única diferencia. Dice la Gemara, pero si tú me dices que una persona que hace Nezirut, mientras que está impuro,
¿sí? No recae, como la opinión de Resh Lakish, no recae en Nezirut, a menos que él no es que está pendiente en Nezirut y no recae automáticamente cuando se purifica y tiene que volver a recibirlo, la opinión de Resh Lakish. Entonces, ¿por qué tú me dices que en el caso de unas, por qué la Baraita me dice aquí que cuando el Nazir está impuro, cuando la persona está impura y recibió Nezirut, el séptimo día, como no tiene que traer Korban, el séptimo día es el primero el Nezirut. No, si no recibió el próximo Nezirut, no va a ser el primero el día de Nezirut. O sea, más que la verdad está hablando que automáticamente el día séptimo siempre va a ser el primer día de Nezirut. No siempre. Según Resh Lakish, tiene que volver a recibir Nezirut todavía, está todavía eso pendiente. Entonces, si no recibió el Nezirut, ¿cómo puede ser que el día séptimo va a ser el primer día de Nezirut? Esa es la pregunta en contra de Resh Lakish. Por eso la Gemara básicamente tumbó la opinión de Resh Lakish y tenemos que decir que la opinión de Resh Lakish es otra explicación. Porque no puede ser que esta es la explicación, porque acabamos de tumbar esta opinión de una Baraita. Vamos a seguir un poco más. Dice la Gemara, vamos a ver otra explicación nueva en la opinión de Resh Lakish. Amar Mor Barrabashe, mi halkule alma lo pligi de Jailá. El aquí pligi le milke. Rabbi Yohanan Sabar que van de Jailá, la que, Resh Lakish Sabar, lo la que, de Jailá. Viene Amar Barrabashe y dice, no hay duda que no hay discusión entre Resh Lakish y Rabbi Yohanan en este punto específico y ambos opinan de que cuando la persona recibe Nezirut, mientras que está en el cementerio, mientras que está tamé, el Nezirut está pendiente y recae, ¿sí? Y es efectivo cuando se purifique, no hay duda. Y también Resh Lakish está de acuerdo con eso, ¿sí? Y por eso ya de inmediato tiene que cuidarse de las prohibiciones, no puede cortarse el pelo, no puede tomar vino y ya, ¿sí? No puede cortarse el pelo, no puede tomar vino. La discusión es respecto al Malkut. La discusión es si recibe latigazos o no recibe latigazos. O sea, si recibe latigazos por esa impureza que tenía cuando recibió el Nezirut o no. Rabbi Yohanan opina que ya que recae y está pendiente en Nezirut, se recibe latigazos por esa misma impureza que tenía en ese momento. Y Resh Lakish dice, no recibe latigazos por esa impureza que tenía antes. Por una nueva, por un corte de pelo que está haciendo, que es algo nuevo, sí recibe malkut. Por una tomada de vino que va a tomar, sí, como recayó, y es algo nuevo que está haciendo, sí. Pero por la tumá que tenía, no recibe malkut. Esa es la discusión entre ellos. Entonces, repito, ambos opinan de que está pendiente el Nezirut y sí recae y es efectivo cuando se purifique 100%. Y, por ende, de inmediato empieza la prohibición de que no se puede cortar el pelo, ni puede tomar vino. Y si toma, recibe malkut. La discusión entre ellos es si recibe Malkut por la misma impureza que tiene al recibir Nezirut. Según Rabbi Yohanan, al recibir Nezirut como recae, recibe también Malkut por la impureza que tiene en ese momento. Y Resh Lakish dice que por esa impureza no recibe porque la tenía desde antes. Esa es la discusión entre ellos. ¿Sí? Sin embargo, también la Gemara viene y pregunta en contra de Resh Lakish también según esta nueva explicación. Vamos a ver la Gemara. Eti Rabbi Yohanan Resh Lakish, Mishen Azar Bobeta Kebarot Afilu Hayasham Sheloshim Yom, En Olim Lo Min Aminyan, Ve No Me Vi Korban Tumá. Korban Tumá Odelomai Teha Milki Laki Ale. Responde la Gemara, no bedinhu delitni, ve eno lo que. Era Mishum Dikabay le mitne seifa, yatza venichnas Ole Lo Min Aminyan, me vi Korban Tumá, Tana Reisha, Eno Me Vi Korban Tumá. La Gemara, Rabbi Yohanan le pregunta a Resh Lakish, también según esta explicación de nuestra Mishnah está escrito que una persona que era Nazir y estaba en el cementerio en ese momento, inclusive si estuvo por 30 días, ¿sí? Que es el lapso normal de Nezirut, no se le cuenta como Nezirut porque estaba todo el tiempo impuro. Y no tiene que traer Korban Tumá. Dice la Gemara deduce mashma que Korban no tiene que traer, Korban Tumá no tiene que traer, pero sí recibe Malkut. Dice la Gemara, como la opinión de Rabbi, sí recibe Malkut por esa misma tumá, por esa misma impureza que tenía. Dice la Gemara, aquí tenemos una prueba a favor de Rabbi Yohanan y no a favor y en contra de Resh Lakish. Dice la Gemara, en verdad, la Mishnah podría haber dicho, no nada más de que no tiene que traer Korban Tumá, sino también no recibe Malkut, como la opinión de Resh Lakish. La razón que la Mishnah nada más dijo que no trajo Korban Tumá es porque en la segunda parte de la Mishnah, cuando la Mishnah me dice qué pasa si ya salió del cementerio, pasó el proceso de purificación y volvió a impurificarse, en este caso me dice la Mishnah de que como ya hay días que contó en Nezirut puro, ahí sí tiene que traer Korban Tumá por su impureza. Entonces ya que en la segunda parte de la Mishnah era necesario mencionar que tiene que traer Korban Tumá, entonces la primera parte de la Mishnah que te quiere decir lo contrario te dice que no tiene que traer Korban Tumá, pero en verdad te tendría que haber dicho, te podría haber dicho inclusive más, no nada más que no tiene que traer Korban Tumá, sino que no tiene que traer, no recibe Malkut como la opinión de Resh Lakish. Entonces repito, en verdad la razón de que la Mishnah mencionó que no tiene que traer Korban Tumá y no mencionó inclusive que no tiene Malkut es porque en la segunda parte se mencionó Korban Tumá, por eso también en la primera parte se menciona Korban Tumá que no tiene que traer, pero en verdad en esa primera parte no nada más Korban Tumá no tiene que traer, sino tampoco Malkut no va a recibir según la opinión de Resh Lakish. Próxima pregunta. Tashema,
en ben tameh shenazar lenazdir taor shenitma, ela shetameh shenazar shevi shelo olelo minaminyan. Benazdir taor shenitma en shevi shelo olelo minaminyan. Ha le malkut zevez de shavin. Viene la Gemara y pregunta, otra pregunta, también se muestra nueva explicación sobre Resh Lakish. De la baraita. En la baraita está escrito lo siguiente, la misma baraita que mencionamos antes. Está escrito que una diferencia entre una persona impura que recibió un zirut mientras que estaba impuro, a una persona pura que recibió un zirut y posteriormente se impurificó, la única diferencia que hay entre ellos es que el impuro que recibió un zirut, ya que no tiene que traer korban tumá, porque estaba impuro en el momento que recibió un zirut, como está escrito en la Mishnah, entonces nada más tiene que pasar un proceso de purificación de 7 días y el mismo séptimo día ya cuenta como el primer día en el zirut. A diferencia de la persona que estaba puro y se purificó, que tiene que volver a contar todo, en este caso, cuando pasa el proceso de purificación, como estaba puro al principio, tiene que hacer 7 días y adicionalmente traer korbanot. Y el korban se trae el 8º día. Entonces el séptimo día no va a ser el primer día en Nezirut, sino cuando va a ser el primer día en Nezirut, el 8º día. Dice la Mashma que la única diferencia es esa. Pero respecto a Malkut, en ambos es iguales y no hay diferencia, y ambos reciben latigazos. Dice la Gemara, vemos con la opinión de Rabbi Yohanan que opina que también en este caso que la persona recibió Nezirut mientras que estaba impura, recibe Malkut, no como la opinión de Resh Lakish. Dice la Gemara, no hay pregunta, porque Resh Lakish se puede responder a Marle, lo. Letiglajat debe ser Shavim. Puede ser que la deducción que hay que deducir de que hay igualdad en ambos casos, no es que en ambos casos hay igualdad respecto a Malkut, porque también ahí puede ser que hay diferencia. Dice Resh Lakish, porque la deducción que tenemos que hacer es que respecto a Tiglajat, respecto a cortarse el pelo y tomar vino, en ambos son iguales, que si lo hizo, que si tomó vino, si se cortó el pelo, tiene que recibir Malkut. Pero respecto a Malkut por la impureza, puede ser de que en verdad no hay diferencia, y efectivamente un nazir que estaba impuro de un principio no va a recibir Malkut, según Resh Lakish, a diferencia de una persona pura que era nazir y se impurificó, ahí sí va a recibir Malkut. Dice la Gemara, Valinea Malkut mais de lo que vezeno lo que litne, pero si es así, que respecto a Malkut hay una diferencia como acaba de responder Resh Lakish, pues ¿por qué entonces la baraita que me está mencionando diferencias entre un nazir que de un principio estaba tamea, un nazir que estaba taor y se purificó, volvió a estar taor, que me está mencionando diferencias, y la diferencia es que en uno empieza a contar el nezirut nuevo de séptimo día y es el primer día y el otro es el 8º día? Dime otra diferencia más, de que en uno hay Malkut y en otro no hay Malkut, según Resh Lakish. Dice la Gemara, no, ¿sabes por qué no te mencioné esto? Betacante kamaire, bekilkule lo kamaire. La razón que no te dije esta diferencia es porque la baraita me quiere decir diferencias que hay respecto al arreglo, a lo bueno del nazir. ¿Cuándo empieza a contar el nazir? ¿Cuándo empieza a arreglar el nazir? O sea, la diferencia es que al arreglar hay una diferencia, que uno se empieza a contar y empieza a arreglar desde el séptimo día y otro empieza el 8º día. Esa es una diferencia. Pero respecto a Malkut que es un castigo, es algo, una consecuencia. No quiero mencionar, la verdad no está hablando de diferencias de cosas malas. Así nos responde la Gemara, y por eso no te mencionó esta diferencia. Entonces una pregunta en contra de Resh Lakish. La pregunta era ¿por qué no mencionó según Resh Lakish que hay otra diferencia respecto al Malkut? ¿Por qué no la mencionó? Porque no que estamos hablando de consecuencias, no estamos hablando de cosas constructivas. Y por eso la Gemara no te mencionó este caso. Ahorita la Gemara trae una última pregunta en contra de Resh Lakish. Y ahorita sí tumba la opinión de Resh Lakish. Tashema misha yatame venazar asur le galeach velishtot yain vimgilach veshatay yain venitmala metim. Está escrito aquí en esta varita lo siguiente: una persona que estaba impura muerto, estaba en el cementerio, por ejemplo, y recibió ser nazir, no puede cortarse el pelo, no puede tomar vino, y si se cortó el pelo, tomó vino o se siguió impurificando para los muertos, ¿sí? En ese mismo momento que estaba nazir de un principio también, recibe Malkut. Ares de Sofek Tarba y Meforash, que también recibe Malkut por la misma Tumá. En el caso de que un nazir era también de un principio y se sigue purificando, recibe Malkut por eso. Vemos claramente en la baraita, no como la opinión de Resh Lakish. Efectivamente, la Gemara concluye, Tiufta, que hay una pregunta fuerte en contra de Resh Lakish, y tumbamos la opinión de Resh Lakish. Entonces quedamos aparentemente con la opinión de Rabbi Yohanan, también según esta nueva explicación que decimos, de que aunque según todos decimos de que recae, la discusión era respecto a si recibe Malkut por Tumá, en un nazir que ya estaba también, un nazir que recibió ser Nezirut mientras que ya estaba tamé, si recibe Malkut o no recibe Malkut, y nos enseña la Gemara de que, según Rabbi Yohanan, mencionamos de aquí, de que sí recibe Malkut, y según Resh Lakish no recibe Malkut por la misma Tumá, y vemos en la baraita Meforash como Rabbi Yohanan de que recibe Malkut, no nada más por tomar vino, por cortarse el pelo en este caso, porque según todos recae el Nezirut, sino también por la misma Tumá, también va a recibir Malkut, no como Resh Lakish que dice que por la misma Tumá no recibe Malkut, no va a recibir latigazos. Vemos como la opinión de Rabbi Yohanan en esta baraita. Y con esto la Gemara tumba la opinión de Resh Lakish. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.